Hoy les voy a hablar de algo súper interesante que es el bruxismo. Bienvenidos a mi Centro Integral de Fisioterapia. Yo soy África Quintero. Bueno, yo soy África, soy fisioterapeuta y trabajo para dar el bienestar y la curación a través de la fisioterapia. Una persona que viene con una cierta discapacidad o algún dolor donde se vea limitada sus actividades de la vida diaria, pues la fisioterapia tiene muchas herramientas. Aquí en el centro en particular estoy muy contenta porque tenemos un equipo de segunda generación donde podemos ofrecer tratamientos mucho más rápidos. La tecarterapia consiste en el aporte energético a través de un equipo muy bien estudiado, muy bien capacitado para eso, donde el cuerpo empieza a generar una alta temperatura a través de una vibración celular que van a facilitarme disminuir la inflamación, aumentar la circulación, va a haber una disminución del dolor, va a haber un cambio a nivel de esa célula para que el cuerpo mejore su condición, con lo cual cuando yo trabajo manualmente, pues el trabajo ya está internamente realizado a través de la tecarterapia. Es lo mejor que yo he podido constatar a día de hoy y que tenemos en este centro. El bruxismo es una patología que a día de hoy nos atañe a muchos porque está muy relacionada con el estrés. No es más que una patología o una contracción muscular sostenida y continuada de toda la musculatura de la masticación. Quiero comenzar con presentarles el equipo de tecarterapia avanzada del cual le habíamos hablado al principio. Este equipo realmente tiene unos efectos muy satisfactorios en problemas de este tipo. Lo primero que hacemos es la aplicación de la crema en toda la zona de la musculatura que está afectada. Tenemos que tomar en cuenta que el bruxismo generalmente afecta mucho a la parte cervical por la parte posterior y a toda la cabeza, con lo cual el paciente puede referirnos dolor de cabeza, migrañas, inclusive hasta vértigo. Una vez aplicado la crema, pasaremos a hacer el tratamiento con tecarterapia. Este es el electrodo que voy a usar capacitivo para el tratamiento de toda la cara. Y esto quiere decir que tiene mucho potencial en la absorción en tejidos que tengan más agua. Como esto lo vamos a tratar como una contracción muscular severa, pues utilizamos el electrodo capacitivo. Comenzamos trabajando un poco aquí abajo para abrir un poco la linfa, el cuello anterior, todo lo del cuello posterior, y entonces me voy ya a trabajar directamente el músculo que está afectado. Esto es una aplicación suave, sinérgica, con movimientos coordinados. Yo tomo muy en cuenta que somos una cadena muscular y que por lo tanto, aun cuando la contractura esté a este nivel, se me va a ver afectado el resto de la cara. El cuello se conecta directamente en la parte posterior y se conecta a esta articulación que es la temporomandibular. Y es desde ahí donde comienza la contractura muscular del macetero. Esta musculatura se conecta directamente a la parte lateral de la cara, que es el temporal, y sube por supuesto a la parte frontal. Con este equipo estamos buscando y logramos el aumento de la microcirculación, lo que hace que haya un aumento del oxígeno en esa misma zona y un aporte de nutrientes que antes no había. Lo particular del bruxismo es que es una contracción involuntaria y se presenta generalmente en la noche, porque estamos sometidos a tanto estrés que no nos damos cuenta que estamos apretando los dientes. Nos levantamos a primera hora de la mañana con toda una congestión de toda la zona. La idea es hacer un tratamiento multidisciplinario, es decir, que como apretamos los dientes, una interconsulta con odontología sería lo ideal, y además si tratamos la parte de fisioterapia con tecar, pues el resultado sería muchísimo más beneficioso y por supuesto más rápido. Hay muchos pacientes que se me presentan en el centro con dolores de cabeza muy fuertes y recurrentes que van asociados a cervical. Ya yo sé por experiencia que quien tenga dolores de cabeza y tiene un compromiso cervical va a tener un bruxismo en mayor o menor grado, pero lo va a tener.
por lo que les estaba diciendo anteriormente, que somos una cadena muscular. Este equipo tiene la particularidad no solamente de la diversidad de tamaños de electrodos, sino que son unos electrodos sumamente seguros. A mí me gusta mucho trabajar con este equipo, es porque el paciente nunca va a tener un riesgo de daño. Eso es importante porque eso le da una seguridad al paciente que le va a dar a sí mismo la relajación que necesitamos en este momento, que es su momento. Como se habrán dado cuenta, he cambiado el tamaño del electrodo por uno más pequeño que me permite abordar una zona más específica de la ATM. Y acabamos nuevamente activando la linfa para que puedan terminar de drenar todas las toxinas que yo he liberado con la TECAR terapia. La primera parte del tratamiento con TECAR ya ha terminado. Generalmente se trabaja 10 minutos cada lado. Entonces ahora voy a apagar el equipo para pasar al trabajo manual. Vamos a comenzar por la parte anterior, la parte de adelante del cuerpo, que toda esta zona generalmente está un poquito contracturada. Se trabaja esta zona, localizando puntos de presión, toda la parte de las clavículas, y luego ya abordo el cuello, la parte de adelante, a los lados de la garganta. Esto es un masaje, una masoterapia que es muy relajante para el paciente. Yo trabajo siempre al límite de la tolerancia del paciente. No es necesario causarle un dolor excesivo para mejorarlo. Relaja un poquito y hago una pequeña tracción, justo en este punto. Eso le causa a un paciente un poquitito de molestia, no mucha, soportable, pero al mismo tiempo una relajación inmediata. Y luego ya me voy hacia la parte del macetero. Voy ascendiendo hacia el lateral, localizando los puntos de presión. Y así me voy desplazando por toda la cinta muscular hacia frontal y luego involucro también un poco lo que es la cabeza. Toda esta musculatura generalmente está contracturada, con lo cual cuando se trabaja esta parte, la relajación y el aumento de circulación en esa zona mejora. Y mejora, por supuesto, el dolor. Hay un alivio del dolor de cabeza. Y entonces trabajo la parte cervical. Toda esta parte aquí de la base del cráneo, seguro que está afectada. Entonces, al trabajar y desbloquear toda esta zona, la relajación muscular de todo el compartimiento se afloja. Y voy trabajando la parte de la cara completa. ¿Sí? Luego hay una vasodilatación completa cuando yo manejo un poco más rápido el masaje para descontracturar e invitar al músculo a que se relaje porque ya tiene suficiente oxígeno dado por la primera parte por la TECAR terapia y ahora culmino con la parte manual. Yo aquí estoy creando un feeling, una relación con el paciente y ya yo me conecto prácticamente con ella, es decir, que yo siento dónde ella tiene su punto de presión, dónde está contracturada. Este tipo de tratamiento tiene muy buena aceptación porque los resultados son muy rápidos. De hecho, ya en la primera sesión ya el paciente se siente diferente, mejora e inclusive duerme mejor. Por supuesto, dependiendo del caso, vamos a necesitar una o más sesiones. Cada persona es un mundo y es muy particular porque cada paciente es único para mí y debe ser tratado de manera personalizada. Para finalizar, yo palpo nuevamente toda la musculatura y ya se siente más relajada. Es una evaluación corta y rápida que yo hago a nivel palpatorio, con lo cual el paciente me refleja a mí en toda su extensión de su expresión facial, que está bastante relajada. Bueno, ya hemos acabado el tratamiento. Espero que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. En el Centro de Fisioterapia. Bienvenida, bienvenido a mi Centro Integral de Fisioterapia. Soy África Quintero. ¿Qué era lo otro? Bienvenidos. Entonces ahora lo que queda es darles la despedida
darle la bienvenida a la cámara. A ver.